Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro que hemos dado o que ha dado lectura el pastor Jeremías. Ezequiel capítulo 34, verso 11 hasta el verso 24. Hermanos, esta es una historia de un pueblo que se encuentra desesperado, un pueblo que, hermanos, todas las expectativas de vida estaban, hermanos, por los suelos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado, hermanos, en esta clase de situaciones? Todas las puertas se nos han cesado. No hay oportunidades. Hermanos, en nuestro medio vivimos de esta forma. No hay esperanza. Y en estas situaciones, hermanos, necesitamos palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras de soluciones. Y esas palabras que no solo vengan, hermanos, con palabras superficiales, sin recibir nada. Esas palabras que necesitamos en momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, queremos escuchar palabras con promesas. Y esas promesas que se cumplan y sean realidad. En nuestro medio, hermanos, eso no sucede. Elijamos a un gobierno, hermanos, elijamos a un dirigente, escuchemos tal vez al papá, a la mamá, que, hermanos, nos da una promesa, nos prometen cosas, pero al final, hermanos, las promesas no se cumplen. Sin embargo, hermanos, en esta porción de la palabra del Señor encontramos aquí a un ser divino que, hermanos, promete y cumple. Frente a, hermanos, un pueblo que está desesperanzado, un pueblo, hermanos, que está con todas las expectativas de la vida por los suelos. Y este es el caso, hermanos, de este pueblo judío, en el cual el profeta Ezequiel ahora, hermanos, tiene que en su nueva etapa de este ministerio revelar la voluntad del Señor. El pueblo, dice, del Señor está, hermanos, deportado en Babilonia, hoy en día Tel Aviv. Este es el contexto. Capítulo 33 nos habla, hermanos, de este contexto, del capítulo 34. Y para entender el capítulo 34, nosotros tenemos que entender, hermanos, el capítulo 33. En el capítulo 33, hermanos, el pueblo está sin esperanza. El pueblo, hermanos, está, hermanos, sin expectativas en la vida. Y de repente, hermanos, este pueblo, cuando Ezequiel está, hermanos, profetizando, en esta última etapa, hermanos, de esta deportación, 5 siglos, hermanos, sufriendo este pueblo. Entonces dice el capítulo 33, verso 10, que este pueblo, hermanos, frente a estas circunstancias y a esta situación de la vida, ellos estaban empezando a reconocer sus rebeliones y sus maldades. Dice el capítulo 33, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Aunque ellos estaban, hermanos, arrepentidos de sus pecados, estaban reconociendo sus pecados delante del Señor, pero aún todavía, hermanos, había dudas. Aún todavía, hermanos, ellos estaban pensando que iban a ser destruidos, hermanos, por los babilonios. Entonces es ahí cuando Dios, hermanos, empieza a tratar con ellos. Empieza, hermanos, a prepararlos. ¿Para qué? Para visitarlos con su gracia y traerlos de regreso, hermanos, a la tierra prometida. Restaurar la ciudad de Jerusalén y restaurar el templo. Siempre Dios ha actuado así. Siempre el Señor ha actuado en el desierto con su pueblo.
Y ahora Él está actuando, hermanos, en este momento donde, hermanos, el pueblo ya no tiene esperanza de vivir. Y por eso, hermanos, lo primero que presenta en el versículo 11 del capítulo 34, vayamos allá, dice el Señor: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Estas son palabras de ánimo. Estas son palabras, hermanos, que no van a tener dudas. Estas son palabras, hermanos, para que, hermanos, el pueblo de Dios se fije ahora en su Dios. Estas son palabras ahora para que el pueblo vea cuál es el deseo de su Dios. Este Dios, hermanos, que se complace en salvar, hermanos, a su Hijo. Este Dios que se complace, hermanos, en que los impíos se vuelvan a Él y tengan fe. Este Dios, hermanos, el que da esperanza, da perdón y reconciliación. Este pueblo, hermanos, se veía perdido. Ahora, Ezequiel va un poquito más a detallar por qué este pueblo estaba así. Tantos años. ¿Cuántos años de prueba, hermano, tú pasas? Cualquier prueba. Nos gusta. Hermanos, no nos agrada. Siempre queremos escuchar una respuesta. A ver, ¿quién era el pastor o quién era el hermano? Le invitaremos para que nos visite. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué nos va a decir él? Hermanos, siempre queremos escuchar una palabra de ánimo. Y a veces es suficiente. Pero aquí no solo escuchamos una palabra de ánimo. Aquí escuchamos, hermanos, una palabra con promesa. Y ese es el título del mensaje. Promesas, hermanos, del pastor. Del pastor de pastores. Frente, hermanos, a un pueblo que está viviendo en agonía. Capítulo 33 ahora nos va a mostrar otro aspecto más de este pueblo y de cómo Dios se acerca, hermanos, a aquel pueblo necesitado, aquel pueblo desesperanzado. Versículo 1 al 10 del capítulo 34. Dios habla por el profeta Ezequiel, pero esta vez Él está hablando, hermanos, contra los pastores. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el verso 1, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Ezequiel, hermanos, está manifestando el deseo y la voluntad de Dios contra los pastores. El Señor se está refiriendo, hermanos, ahora a los gobernantes de este pueblo, a los reyes de este pueblo, la clase de élite que estaba en ese tiempo gobernando. Y Dios estaba refiriendo a ese pueblo, a esa gente que, hermanos, estaba al mando de este pueblo. Hombres que deberían de cuidar al pueblo. Hombres que deberían de velar las necesidades del pueblo. Y Dios, hermanos, ahora está hablando contra ellos. Y está diciendo, ustedes no han cuidado, ustedes no han provisto, ustedes nunca han sido buenos reyes para este pueblo. Nunca han sido temerosos de Dios como gobernantes. Y cuanto más los años pasaban, y estos gobernantes y estos pastores no eran temerosos a Dios, el pueblo se alejaba más y más y más de Dios. Así es la vida, hermanos. Mientras el gobernante de la casa, de la familia, se aleje más de Dios, no tema al Señor, la esposa, los hijos se van a alejar más y más de Dios. Mientras nuestros gobernantes,
en nuestro país no tengan temor a Dios, hermanos, los ciudadanos se van a alejar más y más de Dios. Mientras, hermanos, en la iglesia los líderes no teman a Dios, hermanos, y respeten sus normas y sus leyes y la prediquen tal cual es, hermanos, el pueblo, la iglesia se va a alejar más y más de Dios. Y va a haber un momento en que, hermanos, el pueblo se va a sentir desesperanzado. Esa es la historia de la monarquía, hermanos, de Israel. Así ha vivido este pueblo. Los fuertes ya habían pasado, los fuertes reyes como David y Salomón. Pero, hermanos, después de 5 siglos llegaron a perder la tierra prometida. Vino, hermanos, el caos. La ciudad de Jerusalén estaba destruida y Dios había abandonado, hermanos, el templo. Y dejó a su pueblo, hermanos, en manos de naciones enemigas, en este caso, hermanos, en manos de Babilonia. El rebaño de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, había sido robado, maltratado, herido, dispersado, cautivo, hermanos, y esto está señalando a los reyes, está diciendo: ustedes, gobernantes, no han cumplido, no han atendido la necesidad del rebaño, la necesidad de estas ovejas. Entonces, hermanos, frente a esta situación de este pueblo que está desesperado, Dios hace un tremendo anuncio. Dice el verso 11 del capítulo 34: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Hermanos, el Señor está prometiendo algo a este pueblo. Este pueblo, hermanos, está reconociendo sus debilidades, sus pecados, sus rebeliones, pero aún todavía está en dudas, está dudando. Pero Dios les está preparando, hermanos, ahora para que Él pueda, hermanos, este pueblo pueda ver su gracia extendida, hermanos, en todo este mundo. Y Él está diciendo, hermanos: yo voy a ir a buscar y reconocer mis ovejas. Lo que ustedes no han hecho, yo ahora voy a hacerlo. Nadie ha atendido a las ovejas, yo ahora voy a ir. Hermanos, leyendo este pasaje, pareciera que, hermanos, el rebaño del Señor está dispersado en todo lugar, dividido. Eso trae la desesperanza. Cuando hay un problema, cuando hay algo que nos aflige, hermanos, nos dividimos. El esposo piensa otra cosa, la esposa está pensando otra cosa, los hijos están pensando otra cosa. Hay caos. Y frente a esa situación necesitamos, hermanos, palabras con promesas. Y solo Dios puede traer palabras de ánimo, hermanos, con promesas. Solo Él, no hay más otro en esta tierra. Por más que tu mejor amigo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, y te dice: yo te prometo, yo la última vez que va a suceder esto. No es así, siempre sucederá, porque, hermanos, estamos todavía en esta tierra, viviendo, hermanos, en nuestras debilidades, y no cumplimos. Pero aquí el Señor hace este tremendo anuncio, hermanos: yo voy a ir a buscar y recoger a mis ovejas, y las voy a traer, las voy a alimentar, y voy a preparar los apriscos. ¿Qué son los apriscos? Son los espacios, hermanos, para que la oveja pueda pastar seguro de día y de noche. Esos son los apriscos. Y el Señor está dando ese anuncio. Y estas ovejas ahora van a dormir tranquilas y van a dormir seguras. Y no solo eso,
Dice él, voy a llevarles en pastos suculentos, manjares únicos les voy a dar sobre esta tierra. Ustedes van a probar lo que nunca han probado. Y a cada uno les va a dar según su necesidad. Hermanos, Él está prometiendo eso. Si leemos desde el capítulo 33, 34, hermanos, hay una palabra repetitiva. Muchas veces repite el Señor. Y Ezequiel le dice, Ezequiel, vas a decir esto. Yo soy el que soy. Yo. No hay otro más. Y yo estoy diciendo que me voy a hacer cargo ahora de la obra que he dejado a estos gobernantes, de la obra que he dejado a estos pastores. Hermanos, no es la última vez que estaba haciendo esto, ni la primera. Dios lo había hecho, hermanos, cuando a su pueblo había sacado de Egipto. Y todos sabemos esa historia, hermanos, Salmo 77 para adelante. Él había dado promesas de sacarlos y los sacó. Los judíos sabían esto, hermanos, habían leído y habían oído lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto. Pero aún así ellos, hermanos, dudaban. Ahora están cargados en sus conciencias de sus pecados, de sus rebeliones, hermanos, viendo un futuro muy negro para ellos, hermanos. Y ahora están oyendo de la misma boca de Ezequiel, hermanos, diciendo que Él va a venir y les va a buscar y va a traer de vuelta a los mejores pastos. ¿Tú crees en eso, hermano? ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Cuál es el tiempo en que estás pasando? ¿Necesitas palabras de ánimo, promesas? Solo Dios puede hacer esto, hermanos. Después de la deportación, hermanos, de Babilonia, este pueblo, hermanos, regresó a Jerusalén. Reedificaron la ciudad, el templo. Y todo el periodo intertestamentario, hermanos, no se levantó ningún rey. No había más rey, hermanos. El pueblo de Dios había entendido, hermanos, que necesitaba un rey, quien les guíe, quien les lleve. Hasta el año 585, años después, hermanos, que pasaron, nació un niño en Belén, y eso lo sabemos. Mateo capítulo. Unos sabios aparecieron y decían ellos, hermanos, ¿dónde está el rey? El rey de los judíos que ha nacido. El ángel Gabriel había anunciado, hermanos, después de muchos años que no tenían rey, el pueblo de Israel, ahora el trono de David ocuparía otro rey. Y ese rey, hermanos, vendría de la descendencia de David. Este era el rey que iba a pastorear a su pueblo. Este era el verdadero pastor de pastores que está anunciando, hermanos, Ezequiel. Y este es el texto clave, hermanos, del capítulo 34, versos 22 y 24. Y él está diciendo, hermanos, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Hermanos, el Señor Jesús se ha hecho hombre. Siendo Dios, vino a esta tierra. Y esta es la mentalidad, hermanos, con esta mentalidad que nosotros debemos tener sobre un pueblo cautivo, sobre un pueblo, hermanos, esclavizado, deportado, un pueblo despazamado que, hermanos, necesita ahora de aliento, necesita de un ánimo verdadero, hermanos. El Señor
promete de ir y buscar a sus ovejas y reconocerlos. Pareciera, hermanos, que el Señor está teniendo esta mente, pensando en esta profecía. El Señor ahora, hermanos, va a hablar a su iglesia, a su pueblo, y va a detallar cómo es que Él, hermanos, pastorea, cómo Él cumple, hermanos, sus promesas, de tres formas bien sencillas. Él nos dice, hermanos, en Juan capítulo 10 para adelante, Él es el pastor de promesas, que lo que habla cumple, porque, hermanos, en primer lugar vino a buscar a sus ovejas. En segundo lugar, hermanos, Él es la puerta para que, hermanos, nosotros podamos entrar y comer pastos suculentos. ¿Por qué? Porque, hermanos, en tercer lugar, Él dio su vida por sus ovejas. Teniendo en mente este panorama entonces de un pueblo deportado, de un pueblo sin esperanza, el Señor, hermanos, en Juan capítulo 10, vayamos allá al Nuevo Testamento ahora, hermanos, dice la palabra del Señor en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, aquí el redil es la nación judía y el otro redil es el mundo gentil. Y el Señor está diciendo, hermanos, que va a ir a estos, a buscar a estos rebaños. Los va a buscar y los va a llamar. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice Ezequiel 34:11. Ustedes gobernantes, ustedes pastores, no han atendido a las ovejas, pero ahora yo mismo voy a ir, voy a llamarlos, voy a buscarlos y voy a pastorear a estas mis ovejas. Y esto es lo que el Señor, hermanos, está haciendo hoy, hermanos, en nosotros. Pablo también tuvo esta visión. A Pablo, hermanos, también, hermanos, en la iglesia de Corinto dijo, yo también tengo otro pueblo, mucho pueblo. Hay otras ovejas en las que hay que traer ahora a este redil. Y el Señor vino, hermanos, por esas ovejas. Él está buscando, hermanos, a sus ovejas. ¿Y cómo está buscando? Pablo nos dice, hermanos, que Él busca a través de la predicación de la iglesia. La atención a las ovejas, hermanos, es la predicación, la enseñanza de su palabra. Cosa que, hermanos, en el pueblo de Israel, hermanos, sus gobernantes, sus pastores no hicieron eso. Ellos trasquilaban a las ovejas. Ellos pedían, hermanos, de las ovejas y ellos mismos se engordaban. Eso es lo que está diciendo en el contexto del capítulo 33 y 34. Pero ahora aquí el Señor, hermano, está diciendo, van a predicar el evangelio. No se van a engordar ustedes mismos. Van a tener un trabajo y una misión y ahí yo voy a estar todos los días de sus vidas. Ese es el gran ánimo, hermanos, y las promesas cumplidas para nosotros cuando Él vino a buscarnos. Él vino a buscar hermanos, así llamados, como judíos y griegos, dice 1 Corintios, capítulo 1. Él vino a buscar de todo pueblo, de toda nación, sus ovejas, hermanos, traerlos al redil. Esta operación de venir a buscar, hermanos, de venir a buscarnos, hermanos, es la operación en el alma del ser humano que Dios ha despertado, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda tener fe y confiar, hermanos, en esa obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Así nos vino a buscar. Y eso, hermanos, esa acción se llama, hermanos, esa enseñanza y esa doctrina se llama, hermanos, llamamiento eficaz.
No porque nosotros, hermanos, necesitábamos de Dios. No, Él vino. Nosotros estamos desesperados, sin esperanza, con un futuro negro. No había luz en el túnel, hermanos, de nuestras vidas, viviendo en un mundo de pecado. Pero Él vino, nos llamó, hizo una operación, hizo una transformación en nuestras almas. Él despertó a nuestras almas, no fue tu iniciativa. Porque otros pastores no podían, ningún gobernante podía. Toda promesa que el pueblo recibía, hermanos, era falsa, pero aquí el único que ha prometido y ha cumplido fue nuestro Señor. Capítulo 10, verso 16. Volvemos a leer en la última parte. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y termina diciendo: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿El Señor te ha llamado, hermano? Si te ha llamado el Señor, ha hecho una operación, una transformación, un despertar en tu alma, entonces tú vas a oír la voz del pastor. Hermanos, ser hijo de Dios no es que tú te apuntes, te anotes, seas miembro de la iglesia, o estés años en la iglesia, o hagas obras lindas, te sientas bien cuando vas a la iglesia, sirves al Señor. No, hermano, eso no es el llamamiento. Así el Señor no te ha venido a buscar. ¿Cuándo sabes que el Señor te ha llamado y ha venido? Cuando tú estabas deportado en el mundo de pecado. Cuando tú oyes la voz del Señor. Esto es una obra bien personal, hermanos. Oír la voz del Señor, porque Él ha venido a buscar, y ahí empieza una relación personal íntima con Cristo. Ahí empieza el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahí empieza el ánimo del Señor. No es que, hermano, cuando estás mal, hay una situación difícil, te dice: hermano, si va a pasar esto, no te preocupes, yo te animo. Hermano, ¿qué tienes para animar? Tu hipocresía, hermano, no anima. Sí, hermano, está bien, estás enfermo, yo voy a orar. Vamos a orar. No, hermano, no terminen la oración. Es una falsa promesa. No, va a pasar nomás, tranquilo. Sentite bien. No, hermano. El ánimo empieza cuando tú has aprendido a oír la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Él te ha venido a buscar. Él ha hecho una operación en tu alma. Él ha despertado en ti para que tú creas en Él. Esa obra no lo has hecho tú, Él lo ha hecho. Por lo tanto, hermanos, ahora Él dice: yo he venido a buscarles y he venido a reconocer a cada uno de ustedes. Luego, ¿qué pasa? Ezequiel 34, volvamos allá, versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. 15. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descasiada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hermanos, esto es lo que sucede cuando un hijo de Dios tiene una relación y ha tenido fe en Cristo y ha sido llamado y oye su voz.
Ahora, Juan capítulo 10, en el versículo 7 y 9, nos da la explicación. Este simbolismo nos muestra cómo va a ser ahora en nuestras vidas. Juan capítulo 10, versos 7 y 9, leamos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué cosa, hermanos? Pastos. Hallará pastos. Ezequiel está diciendo, hermanos, ese pueblo que va a ser buscado, ese pueblo va a entrar por la puerta. ¿Y la puerta quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo el Señor: miren, ovejas, yo he venido a buscarlos, les he encontrado, ahora ustedes habían sido mis ovejas, ahora entren por esa puerta, para que por esa puerta ustedes encuentren pastos suculentos. No. Él está diciendo, hermanos, yo he venido por ustedes. Yo les reconozco, ustedes son mis ovejas. Pero ahora quieren comer pastos suculentos. ¿Quieren estar ustedes seguros de día y de noche en sus vidas? ¿Quieren comer manjares de mí? El Señor está diciendo: yo soy la puerta, entren por mí. Ahora, hermanos, ¿qué es la puerta? ¿Cómo entramos, hermanos, por esa puerta? ¿Puerta de qué? Ahora, cuando nosotros escuchamos este simbolismo, hermanos, o la palabra puerta, yo sé que ustedes pensando, no sé, una puerta de aluminio, una puerta de madera, o los que quieren ir al cielo, una puerta de oro, tal vez. ¿Estás pensando en eso, hermano? Lo que el Señor está diciendo, hermanos, si tu alma ha sido cautiva al Señor, tu alma, hermano, ha despertado a Cristo, entonces tú vas a entregar tu vida al Señor y vas a cumplir y hacer lo que el Señor dice. Él es ahora tu gobernador, Él es tu pastor, Él es tu héroe, Él es ahora tu máximo objetivo. Si tú vas en pos de Él, entonces, hermano, tú estás dentro del redil. Y si estás dentro del redil, entonces, hermano, estás en el aprisco. Porque el Señor te va a llevar te va a dar buenos apriscos. Él te va a cuidar de día y Él te va a cuidar de noche. Hermanos, cuando Él vino a buscarnos, Él hizo una obra aquí adentro. Pero cuando, hermanos, Él se presentó por la puerta, como puerta diré, y nosotros entramos a la puerta, entonces lo que Él hizo aquí adentro, ahora se refleja hacia afuera. Así de sencillo. No es que, hermano, yo creo en el Señor, sí, ahora soy salvo, ya hijo de Dios, puedes hacer lo que tú quieras en tu vida. No, hermano. Automáticamente tu vida va a reflejar por donde has entrado. Por ahí has entrado a la puerta equivocada. Piensas que estás yendo al cielo, pero estás yendo al infierno haciendo cosas de este mundo. Tu prioridad son cosas de este mundo. Por eso el Señor dice, hermanos, yo soy la puerta. Y el que entrare por mí va a hallar apriscos. Le voy a dar apriscos, le voy a dar pastos y pastos suculentos. Todos los días. Y solo entrando por ahí, hermanos, hay estos pastos. No hay otra puerta. No hay.
No hay otro lugar donde tú puedas encontrar, hermanos, esperanza en la vida. No hay. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar, hermano, objetivo en la vida y por qué ha sido creado. No hay. Solo es la única puerta. Él es la puerta, hermanos. ¿Qué necesidad tienes? Perdón. ¿Qué necesidad, hermanos, estamos pasando? Pregunto, ¿has entrado por la puerta? Tal vez dices, sí, yo creo en el Señor, pero no pasa nada. Es que el problema, hermano, no has entrado por la puerta. Tal vez has entrado en una puerta ancha. Tal vez tú tienes, hermano, si has entrado por la puerta verdadera, entonces lo que Cristo enseña, lo que lees del Señor, hermano, tú crees. De lo contrario, para ti Cristo, bueno, es un personaje más, una buena idea de vivir, una buena forma de hacer vida, un héroe más en esta tierra. Hermanos, si no has entrado por esa puerta, no eres nada. Y si no eres nada, no vas a recibir nada. La puerta ha sido cerrada para ti, o la puerta ha sido abierta para ti. Hechos capítulo 14, hermanos, verso 27. ¿Cuándo se abre la puerta? Cuando tú crees, hermano, en Cristo. Es la fe, hermanos, en Cristo que va a abrir esa puerta para que tú disfrutes los pastos suculentos. Cuando escuchas el Evangelio de Cristo, cuando escuchas, hermanos, sus enseñanzas, sus doctrinas, y está por más repetirlas, hermanos, las doctrinas que estamos aprendiendo en la iglesia. No sé cuántas veces tú estás yendo a los grupos de discipulado, cuántas veces tú estás viniendo a sentarte a escuchar su palabra. Esos son los pastos suculentos. Esos son los manjares que Dios nos ofrece. Y ahí es cuando, hermanos, Él cumple sus promesas y nosotros la oímos. Nosotros, hermanos, estamos prestos para oír esos manjares. Pero si tú estás cambiando esos manjares por otros manjares y las necesidades de la vida, pregúntate, hermano, ¿has entrado por la puerta? Por ahí has entrado por otra puerta. El Señor no ha venido, o diré, no te has reconocido cuando Él vino, hermano, a buscarnos. Él no te reconoció, no eres su oveja, más al contrario, tal vez te estás engordando aquí con otras cosas, como oveja, pero no eres su oveja. Dios dice, te va a destruir. En otras palabras, todos los que hemos entrado por esa puerta, hermanos, somos salvos. Y los salvos están hallando pastos. Están disfrutando de las enseñanzas del Señor. Cada día que amanece, hermanos, estamos buscando manjares. A ver, yo te pregunto, hermano, en esta tarde, todos los días, ¿qué te gustaría comer? Te levantas en la mañana, ¿cómo quisieras que tu esposita como varón te espere con la comida en la mañana? Algunos un caldito siempre, dicen, no es verdad, esa es en nuestra cultura, un caldito en la mañana. Otros dicen, no, un tecito siempre con su mazaquetita, a lo menos el paceño, un café con su queso y su mazaqueta. El cochalo dice, hermanos, un choricito, no sé, te hacen antojar, hermanos. Pero la oveja, ¿qué quiere cada mañana? Manjar del Señor, su palabra, su enseñanza. Hermanos, en este momento la promesa del Señor se está cumpliendo en nosotros. Estamos comiendo manjares.
Pero una vez que comas manjares, hermano, vive ahora en el aprisco. Sal de aquí seguro, confiado en Él. Y lleva, hermano, esa esperanza. Porque eso, hermanos, nos ha dado esa responsabilidad nuestro Señor. El Señor ha dicho a los pastores, hermanos de la iglesia, Hechos capítulo 20, 28, pastores, mirad todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Pedro, hermanos, capítulo 2, verso 5, en primera Pedro dice, apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente cuidando de ella. Hermanos, las promesas del Señor se cumplen en la iglesia. El Señor todos los días, hermanos, quiere nutrirnos, alimentarnos con su palabra. Todos los días con sus enseñanzas. Las enseñanzas del Señor, hermanos, son suculentos pastos. Mañana vamos a tener enseñanza, mañana va a haber suculento pasto. Tienes que venir con tu tenedor, con tu babero, hermano, cosa que comas. Pastos delicados. ¿Has comido pastos delicados, hermanos? ¿Cómo es un pasto delicado? ¿Cuántos enfermos están, hermanos, hoy en día? Ya se ha decretado, hermanos, que no podemos usar barbijo. Pero ya el primer domingo, hermanos, estamos aquí. Yo estoy enfermo. Tal vez estás con coronavirus. Entonces necesitamos, hermanos, pastos delicados. El médico va a decir, solo esto vas a comer, esto no debes comer. Dieta blanca vas a tener, entonces te vas a sanar. El Señor nos va a dar pastos delicados. Cuando estás reconociendo tus rebeliones y estás en duda, mi hermano, el Señor te afirma, te fortalece con esos pastos delicados. Y cuando ya has pasado los pastos delicados, ahora puedes disfrutar de los pastos suculentos. Y cuando tienes los pastos suculentos, entonces vives en un aprisco, hermano, donde el Señor nos ha dejado en su redil. Ya no hay más, hermanos, desesperanza. Oímos la voz de ese pastor y estamos siguiendo a ese pastor. Así se reconoce, hermanos, la voz del Señor. Cuando, hermanos, tú conoces sus doctrinas, sus enseñanzas, estás oyendo la voz de Dios. Dios nunca te va a hablar del cielo y te va a decir, hijito, fulanito de tal, esto va a pasar o esto es así. No, no, hermano. Hoy día hemos escuchado, hermano, hemos visto en el video que el Señor dijo a mi esposa que el otro que... ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es mentira y patrañas. Está en la palabra, está en sus enseñanzas, esos suculentos pastos, esas doctrinas que nosotros, hermanos, tenemos que aprender. ¿Para qué? Para oír su voz. Así vamos a aprender a oír la voz del Señor y conocer esas voces. No es cuestión de sensaciones, no es cuestión de emociones, no es cuestión de que te sientas bien, es cuestión de que sepas lo que el Señor dice en su palabra. Y esa palabra la vamos a saber a través de la predicación, a través de la enseñanza. Vamos a saber distinguir a los extraños y a los verdaderos. Esa promesa el Señor lo está cumpliendo. Y por último, Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ezequiel 34 nos dice, hermanos, que Él vino y vino a salvar a sus ovejas, a reconocer a sus ovejas. Y hermanos, aquí el Señor nos está diciendo,
hermanos, que Él mismo ha venido a buscar a sus ovejas y ha dado su vida por sus ovejas, en rescate por sus ovejas, lo que otros no han podido hacer, los que los gobernantes no han podido hacer. Él ahora ha venido, Él ha muerto por sus ovejas, hermanos, y Él es la puerta ahora para que esas ovejas entren y, hermanos, estén pastando sobre los apriscos que el Señor ha preparado. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor. Ahora el Señor se fue. Y sigue diciendo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. El Señor se fue, hermanos, y Él nos dio la responsabilidad de, hermanos, llevar esos suculentos pastos que el Señor nos dejó. Vivir juntos con las demás ovejas, hermanos, en ese redil sobre los apriscos. Es esa responsabilidad que el Señor nos dejó. Él vino, murió en la cruz, hermanos, y ahora nos puso en su redil. Ahora Él mismo volverá también a recogernos, hermanos, cuando nosotros hayamos cumplido y predicado hasta el último escogido. Entonces las promesas se van cumpliendo tanto en esta tierra y así como en el cielo, hermanos. Él va a llevar, hermanos, a sus ovejas. Y dice Apocalipsis capítulo 7, verso 16 al 17. Estas mis ovejas ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá, dice, hermanos, sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está sentado en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. $500 años atrás, hermanos, el pueblo de Israel tuvo su último rey. Y después vino el Señor a ser rey de reyes, no solo de ese pueblo, sino rey de reyes y señor de señores. Él nos buscó. Y Él, hermanos, nos dio la iniciativa, la habilidad de creer en Él para entrar por esa puerta. Y cuando hemos entrado por esa puerta, ahora estamos disfrutando de sus promesas. Hermanos, recuerda esto. ¿En qué tiempo estarás pasando? No lo sé. ¿Cuál será tu situación en este momento? No lo sé, Él sabe. No hay esperanza, no hay respuestas, pero Él dice, hermano, yo he venido a buscar y rescatar lo que estaba perdido. Rescatado ahora, hermano, disfruta de las suculentas y los manjares preciosos que el Señor nos ha dado. Su palabra. Aquí está. No lo cambies por nada. No hagas que el medio, hermano, que te aprieta, que te aflige, cambie esto por los suculentos, hermanos, pastos del mundo. No lo hagas. Aprovecha estos momentos donde tú vienes a oír la voz del Señor a través de su predicación, de su enseñanza. A aceptar, hermano, esa enseñanza y no aceptar a los extraños. Y cuando salgas de este lugar, entonces, hermano, vivas en los apriscos, día y noche, seguro en Cristo. Porque Él, hermano, ha dado su vida por ti y por mí.